Vamos a orar. Señor, en este momento venimos a la exposición de tu palabra. Tú tienes el control, así que rogamos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo me pueda usar como instrumento débil, incapaz, dependiente de ti. Y Señor, que el Espíritu hable a los corazones, porque a veces nosotros ni a los oídos lo podemos hacer. El hablar a los corazones es un privilegio que solo el Espíritu Santo lo tiene. Simplemente somos instrumentos, somos vehículos a través del cual debe circular tu palabra. Glorifícate en esta mañana, edifica, salva. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les decía la semana pasada, este capítulo 17 del Evangelio según Juan es una oración sacerdotal, así la han llamado, la oración sacerdotal de Jesús. Como les decía, es un poco difícil de predicar, a menos que sea una sola persona que lo predique, porque trata una cosa en un versículo, 4 más adelante trata el mismo tema. De hecho, por eso le preguntaba al hermano José Manuel quién es que va a terminar, es el hermano Argenis. Hay algo que está dentro de los versículos que yo voy a tratar en esta mañana, pero de manera somera. Ya de manera más completa está al final del capítulo, y eso le va a corresponder al hermano Argenis, pero yo en esta mañana me voy a tomar el atrevimiento de brevemente invadir ese terreno. No voy a tratar los versículos, hermano. De hecho, hay otro que le toca al hermano José Manuel, pero que tampoco yo lo voy a tratar, sino que simplemente voy a decir alguito. Pero ya ese versículo, que es el 20, creo que le toca a él. Están ahí, yo se lo voy a dejar a ellos dos, pero es que están dentro de los versículos que me tocan, porque este capítulo se parece a Proverbios en eso, de que un versículo trata una cosa, el siguiente otra, más adelante. Proverbios es así también. La semana pasada, por la gracia de Dios, veíamos en el versículo 6 que Cristo, como el verbo de Dios, como la palabra viva de Dios, la expresión viviente de Dios, nos hace conocer a Dios. Que si queremos conocer al Padre debemos estar atentos al Hijo. El versículo 6 encierra otra verdad en su segunda parte. Los discípulos de Cristo y por extensión todos los creyentes han sido dados, confiados por el Padre al Hijo. Cada cristiano es un regalo del Padre al Hijo. Pero les aclaraba que nosotros como regalo no es que éramos una joya, ni somos una joya, para que nadie vaya a privar de tú viste el hombre que el Padre le regaló al Hijo. No. Yo les decía que después de Satanás y los demonios, lo más malo que hay en la creación es el ser humano, por si acaso. Vimos también que los discípulos, el Señor ora para que los discípulos sean, habla ahí, menciona que habían guardado la palabra de Dios. Se refería ahí a los 11, y que esta palabra guardar, por lo menos en este versículo, uno de los significados es retener la palabra de Dios para fines personales, para mi uso personal. Vimos en el versículo 7 que Cristo afirma que producto del contacto que sus discípulos habían tenido con sus palabras, ellos habían llegado a reconocer, se habían dado cuenta y entendían que todo lo que Cristo poseía y posee le había sido dado por el Padre, procedía del Padre. También en ese versículo el Señor vuelve y menciona que cada discípulo, cada creyente es una dádiva de Dios, que ellos no fueron a Cristo por sus propias fuerzas, sino que fueron dados a Cristo por la voluntad expresa del Padre. Ya en el versículo 8, fue el último versículo que vimos, Jesús aclara que los discípulos llegaron a ese conocimiento
porque Cristo había tratado con ellos los asuntos, los temas que el Padre le otorgó, le concedió y le confió. Cristo había tratado los temas del Padre. Cristo había hecho lo mismo con ellos, les había otorgado, concedido y confiado lo que el Padre quiere que se hable. Por lo tanto, por extensión, nosotros los creyentes, la palabra que debemos hablar es la palabra del Padre, no filosofías humanas. Los discípulos tomaron, recibieron, aceptaron esa palabra para ellos, que era dirigida a ellos, era para ellos, y debido a eso adquirieron un conocimiento de Cristo que los demás que escucharon las mismas palabras no llegaron a tener. Los discípulos conocieron, entendieron que Cristo procedía del Padre, que había salido de Él, en el sentido de que Cristo comparte la misma naturaleza que el Padre. Ellos creyeron, confiaron que Cristo había sido enviado a nosotros por el Padre. Hoy vamos, por la gracia de Dios, si el Señor lo permite, a ver los versículos 9 al 13. Yo había calculado que me correspondían 4 domingos, pero después recordé que realmente febrero no llega a 30. Por lo tanto, el estudio mío va a tener que ser 3 domingos. Por eso voy a abarcar algunos versículos más hoy. En el versículo 9 dice el Señor: yo ruego por ellos, por sus discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La idea termina en el 10. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí lo primero que vemos es que dice: yo ruego por ellos. ¿Qué está haciendo el Señor? Está rogando. Hermanos, si Cristo, que comparte la misma naturaleza con el Padre, que es uno con el Padre, le ruega al Padre, ¿usted cree que nosotros debemos hacer menos de ahí? Si el Hijo era capaz de suplicar al Padre, ¿cuál usted piensa que debe ser la actitud de nosotros? ¿Mandar al Padre? ¿Ordenar al Padre? ¿Decirle a Dios lo que Él tiene que hacer? Es rogar también. Pero déjeme hacer una aclaración con respecto a la expresión rogar aquí. Esta es una palabra griega, no me gusta decir cuáles palabras son, es una palabra, suena un poquito feo, pues es la palabra erotao en griego. Esa palabra habla de que la persona que pide, la persona que ruega, está al mismo nivel que la persona a quien le está rogando. Son personas que son iguales en cuanto a autoridad y dignidad. La palabra que se usa aquí para rogar sería la misma que se usaría cuando un rey le ruega, le pide algo a otro rey. Entonces, si Cristo está usando una palabra de ruego, aún igual que Él, a Dios el Padre, nosotros nunca podremos pedir a Dios como que es igual a nosotros o que nosotros somos iguales a Él. Nosotros debemos entender que estamos en una posición de dependencia, de inferioridad en relación con Dios. Pero fíjese que el Hijo en esta oración ruega. Cada vez que yo escucho gente hoy dándole órdenes a Dios, me entra temor en mi corazón. Me da miedo por esa gente. El Hijo, igual al Padre, con la misma autoridad que el Padre, ruega, le pide a Dios. Dice: ruego por ellos. Y está aclarando que en esta oración Cristo no oraba por todos los seres humanos. Aquí no está orando por todos, porque es una oración sacerdotal. Un sacerdote intercede por aquellos que son del Padre, que son de Dios y creen en Dios. Y por lo tanto, como sacerdote, Cristo aquí no estaba rogando por toda la humanidad, no estaba orando por su creación física, estaba orando por la posesión espiritual, por su creación espiritual. Estaba orando por las necesidades específicas
de sus discípulos. Por eso dice, no ruego por el mundo, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Y yo les decía que iba a entrar en el terreno de otro de los predicadores, porque en el versículo 20 aclara no solo que estaba orando por los que en ese momento creían en él, sino por aquellos que más adelante habrían de creer en el Señor por la predicación de esos. En el tiempo llegó hasta nosotros. No voy a tratar el versículo 20, pero hermano, para nosotros debe ser motivo de gozo, debe ser algo glorioso, que la noche antes del Señor morir por nosotros en la cruz del Calvario, Él a usted y a mí nos tenía en su corazón. ¿Usted entiende que el Señor ahí estaba orando por usted y por mí? Eso es maravilloso, hermano. Por todo el mundo, por su omnisciencia. Yo no sé si en ese momento su rostro, mi rostro, llegó a la mente del Señor, pero sí estaba orando por usted y por mí. Pero ya yo le voy a dejar el versículo 20 a otro predicador, pero quería decir eso, porque para mí eso es glorioso, hermano, que el Señor nos tomó en cuenta en ese momento. Pudo haber estado orando por otras cosas, y oraba por los suyos, por los que le habían sido dados por el Padre. Y hay que repetir que nosotros somos un regalo del Padre al Hijo. Y si somos un regalo del Padre al Hijo, entonces nosotros somos propiedad, pertenencia del Hijo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Por lo tanto, nosotros somos esclavos de Cristo. Esclavos de Cristo. Y fuimos dados al Hijo porque Él fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ganó, nos compró con su sacrificio. Así que usted y yo ya no somos nuestros. No somos nuestros. Su esposa, si usted es casado, no es suya. Su esposa es propiedad del Señor, de Cristo, si es creyente. Su esposo no es suyo para que usted lo gobierne como que hijo suyo. Su esposo, si es creyente, es propiedad del Señor. Los hijos que el Señor nos haya dado para que administremos sus vidas, si son cristianos, son del Señor. No somos sus dueños. De todas maneras, no somos dueños de nadie porque ni de nosotros mismos. A veces nosotros queremos cargar con el mundo entero. Nosotros somos propiedad de Cristo. Él es nuestro dueño, es nuestro Señor. Entonces valdría la pregunta: ¿puede una persona creer en Cristo como Salvador y no en Él como Señor? Eso es una incongruencia. No puede separarse una cosa de otra, porque el Salvador es nuestro dueño y nuestro dueño es el Salvador. Así que Él es las dos cosas. Las dos cosas. El versículo 9 termina diciendo: por los que me diste, y después dice, porque tuyos son. Pero ¿cómo es que tú me los diste y son tuyos? Tú me los pasaste, tú me los regalaste, yo los compré, tú me los cediste. Pero al final dice, porque tuyos son. Eso es una incongruencia, porque si tú me lo diste, ya tú renunciaste a tu posesión. El 10 dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Hermano, mira, aunque usted no lo crea, al leer este versículo y preparar un estudio, me vino un merengue a la cabeza. Los más viejos aquí recordamos el merengue: lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. Yo dije, bueno, Señor, sácame ese merengue de la cabeza. Pero hermanos, cuando el Señor dice, los que me diste, porque tuyos son, esto habla, ¿sabe de qué? De la deidad de Cristo.
de la deidad de Cristo. Porque lo que es del Padre es del Hijo, lo que es del Hijo es del Padre, la deidad de Cristo. El Padre y el Hijo son codueños de los discípulos. Nosotros somos propiedad de la deidad completa. Nosotros le pertenecemos al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Somos propiedad de la deidad. Es una deidad que comparte la misma naturaleza, la misma esencia. Eso es sorprendente. Nosotros no llegamos a entender completamente cómo esto es posible, pero es así. ¿Qué dice Juan capítulo 10, versículo 30? Juan 10, 30. Yo y el Padre, que somos, uno somos. Por eso es que tú me los diste, porque tuyos son. Es que lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, porque tú y yo somos uno. Mucha gente quiere negar esta verdad. Tienen que tomar esos versículos y borrarlos de la Biblia. Tienen que hacer una Biblia nueva. De hecho, el mundo, como no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, se está inventando Biblias. El problema es que ya Dios inventó la Biblia. Todas las demás son plagios y son manipulaciones. Ya Dios inventó la Biblia. Y esa es una verdad que está plasmada allí. Hermanos, nosotros como criaturas podemos decirle a Dios: todo lo mío es tuyo. Nosotros como criaturas. Ahora, ninguna creación de Dios puede decir: lo tuyo es mío. Usted y yo podemos decir que lo nuestro es de Él, que somos administradores. Ahora, como creación de Dios, porque no tenemos igual naturaleza, esencia y dignidad que Dios, nunca podríamos decir que lo de Dios es nuestro. Mire qué cosa, lo de Dios es de Él. Y lo que nosotros decimos que es nuestro, es de Dios. Porque somos creación. Cristo no. Lo único creado fue el cuerpo de Cristo, la parte humana de Cristo. Pero Él como Dios siempre ha existido junto con el Padre y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Y por eso Él podía decir: los que me diste, tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Usted y yo no podemos decir eso. Ningún ser humano puede decir eso que dijo el Señor. Porque nosotros estamos subordinados a Dios. Estamos por debajo de la autoridad de Dios. Nunca, ni por asomo, podríamos compararnos con Dios. ¿Y qué más? ¿De qué más habla este versículo? No solo de la deidad de Cristo, sino también de la unidad que existe dentro de la Trinidad. La relación que tiene la Trinidad o la triunidad. ¿Cómo se tratan? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Todo lo comparten, todo lo tienen en común. Todo. Martín Lutero decía que cualquiera puede decir: lo mío es tuyo, pero que solo decir lo tuyo es mío lo puede decir el Hijo de Dios, con H mayúscula, Cristo. Eso habla de la perfecta unión entre el Hijo y el Padre. No solo habla de la deidad de Cristo, sino de la unidad en la Trinidad. ¿Cómo se tratan el Padre, el Hijo? Miren, por ejemplo, cuando Cristo está hablando del Espíritu Santo, que dice que ¿quién es el único que conoce lo que es de Dios? El Espíritu de Dios. Usted ve la relación Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y cómo dice el mismo Cristo que el Espíritu toma de lo mío. ¿Quién es el único que se puede atrever a tomar de lo de Cristo? El mismo Dios. Por eso dice: tomará de lo mío y os lo hará saber.
¿Quién conoce al Padre? El Hijo. ¿Quién conoce al Hijo? El Padre que le envió. ¿Usted ve la relación que hay entre ellos? Este versículo también habla de la relación de la deidad, su unidad. Ahora dice al final del versículo: y he sido glorificado en ellos. Parece extraña esa declaración, porque ¿qué iba a pasar dentro de no mucho tiempo? Iban a salir huyendo los discípulos. De los 11 que había ahí, 9 salieron huyendo. Uno siguió envuelto en una sábana y cuando se vio en un momento apretado se fue y dejó la sábana. Y el otro lo negó. Sin embargo, el Señor dice: y he sido glorificado en ellos. Cristo mostró su gloria en sus discípulos y por medio de sus discípulos. Por eso Él dice: y he sido glorificado en ellos. Note que no dice por ellos. Aquí en este versículo dice en ellos. En ellos. Cristo había trabajado en ellos y por medio de ellos. Pero Cristo aquí también en su omnisciencia está hablando del cambio que iba a haber en la vida de esa gente. Gente que hasta ese momento no entendían algunas cosas, después fueron capaces de dar sus vidas por el Señor. Cristo vio lo que había en sus corazones y lo que el mismo Cristo iba a hacer en la vida de esa gente más adelante. Por eso dice: y he sido glorificado en ellos, en ellos. Eso es una bendición gloriosa. Hermanos, ¿podríamos nosotros decir de nosotros mismos lo que el Señor dice aquí de sus discípulos? Él dice: he sido glorificado en ellos. ¿Usted y yo nos atreveríamos a decir que el Señor es glorificado en su vida y en la mía? No nos temblaría la boca al hablar, hermanos. Nos temblaría, nos darían temblores al decir esa expresión. El Señor la dijo de sus discípulos. Las gracias que adornan a aquellos que han sido sacados de las tinieblas a la luz reflejan el amor y el poder redentores del Señor. Pablo, hablando de los filipenses, en Filipenses 4:1, él le llamó como gozo y corona mía. Y él de los de Tesalónica decía: vosotros sois nuestra corona y gozo. ¿Por qué? Porque esas congregaciones mostraban en ellas el trabajo que el apóstol Pablo había hecho en ellas y el fruto del trabajo de Pablo. Por eso él podía decir que esas congregaciones eran gozo y corona de él, y que eran su gozo, su gozo. Hermanos, Cristo está haciendo un trabajo en la vida de cada uno de nosotros, así como lo estaba haciendo en sus discípulos en el momento en que dijo esta oración. Y Él tiene mucho más derecho todavía a llamarnos a nosotros corona, corona, porque cada uno de nosotros, por la obra que el Señor está haciendo en nuestras vidas, debemos mostrar el fruto del trabajo del Señor en nosotros y mostrar su gloria. El Señor debe glorificarse en nosotros y por medio de nosotros. Ahora, la pregunta interesante es: ¿estamos nosotros mostrando a diario con nuestras vidas que Cristo sigue trabajando en nosotros y que nosotros estamos dando fruto para la gloria de Él? ¿Que Cristo se está glorificando en nuestras vidas al transformarnos cada día en su imagen y que nos está llevando de gloria en gloria? Después de una actividad a la que yo acompañé a los jóvenes, el hermano Amós, José Manuel estuvieron ahí en esa actividad. Uno adquiría, cuando uno pagaba lo del almuerzo, le daban a uno un cintillo, algo de goma. Yo me quedé con el mío, hay otra persona aquí que lo usa.
porque tiene a Juan 15:5 y dice permanece. El tema era permanece, el tema de la actividad. Todo el que permanece en Cristo le da gloria a Cristo, porque lleva mucho fruto para su gloria. Ahora, ¿somos nosotros perfectos en el sentido real de la palabra? Cuando en la Biblia encontramos perfecto es maduro. Todavía nosotros no estamos acabados. El Señor sigue trabajando en nosotros, pero eso no debe ser excusas para que el Señor no muestre su gloria en nosotros. A veces tomamos como excusa y decimos, no, yo soy así. Ahora, la otra pregunta es, ok, tú eres así. ¿Quiere Dios que tú seas así? Que te quedes como eras cuando Él te salvó, si es que te salvó. No es que yo soy así, a mí hay que quererme así. Está peligroso eso. Eso es una señal o de incredulidad o de inmadurez. Hay que ver cuál de las dos cosas es. Pero el Señor dijo aquí, y he sido glorificado en ellos. Gente que no hacía mucho tiempo estaba peleando de cuál iba a ser el primero en el reino de los cielos. Y había unos hermanos que decían, bueno, nosotros somos dos aquí. Y hablaron con su mamá para que la mamá hablara con el Señor y le dijera, Señor, que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Esa misma gente, y el Señor dice, he sido glorificado en ellos, porque el Señor seguía trabajando. El Señor no había terminado con ellos. El Señor no ha terminado con nosotros, pero debemos mostrar la gloria del Señor en nuestras vidas. El versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Él dice, no estoy en el mundo, pero Él estaba orando ahí, físicamente, en el planeta. Bueno, el Señor había terminado su ministerio, y si usted estudia el libro de Juan, se dará cuenta de que ya a la altura de este capítulo, el Señor, su ministerio público no lo seguía. Ya Él no salía abiertamente ante las multitudes a esa altura de ese capítulo. Pero Él dice, y ya no estoy en el mundo. Dice, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Cristo está anunciando aquí su partida física y visible de la tierra. Cristo no iba a estar más acompañando a sus discípulos. Jesús habla aquí como si el Calvario ya hubiera pasado. Cristo estaba tan seguro de lo que iba a suceder en el Calvario que ya Él hablaba como si hubiera pasado, como si ya Él hubiera ascendido a los cielos. Eso era algo cierto y seguro, porque para eso Él nació. En su corazón, Cristo se veía a sí mismo como camino ya al Padre, a retomar el lugar que había tenido al lado del Padre antes de venir aquí. Cristo ruega al Padre que los guarde en su nombre. Recuerden que el nombre habla de la persona, de quién es la persona y de la autoridad de la persona. Cristo estaba rogando que el Padre los guardara en su nombre, bajo su autoridad, su soberanía. Pero también Cristo aquí estaba apelando a las cualidades morales y espirituales, a las virtudes que caracterizan al Padre, para que ellos fueran guardados y pudieran dar esas mismas virtudes en sus vidas, claro, con las limitaciones humanas. Que Él los guardara. Ya yo no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo voy a ti. Guárdalos en tu nombre, bajo tu autoridad.
Hermanos, eso se ha mencionado antes y se va a seguir mencionando más adelante. Inclusive el versículo 15 completa todavía más la idea, pero ese versículo no toca hoy. Pero hermanos, es glorioso que el Señor estaba rogando ahí para que el Padre guardara a los suyos. Estaba rogando por usted y por mí. Usted sabe bajo la autoridad de quién estamos usted y yo guardados, bajo la autoridad del Padre. Y la única autoridad que puede dominar a Satanás, a los demonios, al mundo y a nuestra naturaleza caída es el Padre. Es el nombre de Dios. Eso lo veíamos el domingo pasado. Dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, guárdalos, protégelos, cúbrelos. Alguien escribió hoy, cubro esta nación con la sangre de Cristo. No. Eso es un lenguaje no bíblico. No bíblico. El único que tiene autoridad para guardar y cubrir es Dios. Usted y yo no podemos cubrir a nadie con la sangre de Cristo. Eso no es una autoridad nuestra. Usted y yo necesitamos que el Padre nos cubriera con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo lo que cubre es de pecado, limpia de pecado. Déjeme decirle que la sangre de Cristo no está para cubrir a la República Dominicana. La sangre de Cristo ha cubierto y ha limpiado los pecados de los que son cristianos en la República Dominicana. Y que seguirá limpiando el pecado de los que sigan creyendo en la República Dominicana. Pero Cristo dice aquí que a los que habían creído y por los cuales Él estaba orando de manera audible para que escucharan su oración en ese momento, y los que creerían en Él por la palabra de ellos iban a ser guardados en el nombre del Padre. Usted y yo no cubrimos a nadie con la sangre de Cristo. Y estar diciendo en este día a todo el que esté leyendo este pensamiento, lo cubro con la sangre del Señor Jesús. ¿Quién te dijo a ti que tú tienes autoridad para eso? Lo que debes orar es que esta petición de Cristo se cumpla en tu vida. Y nosotros los creyentes estamos seguros de que estamos guardados por el Padre, porque ese fue un ruego que Dios el Hijo le hizo a Dios el Padre. Si la seguridad suya y mía dependiera de alguno de los que está aquí en esta mañana, nos perdimos todos. Nos perdimos todos, porque usted mismo no puede ni con usted. Yo no puedo conmigo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a cubrir a otro con la sangre de Cristo? Hermanos, dejémonos de ese lenguaje. Eso es un lenguaje neoevangélico. Eso es un lenguaje inventado por alguna gente que quiere estar usando cosas altisonantes y quiere estar impresionando por las redes, quiere estar impresionando en la televisión. El Hijo le rogó al Padre que nos guardara Él en su nombre. Y usted es el Padre. Usted es Hijo con H minúscula. Con H mayúscula es Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre. Nosotros somos hijitos del Padre. Es más, hasta el mismo Juan, en una de sus epístolas dice, hijitos. Así que nosotros no llegamos ni a hijos en ese sentido. Hermanos, usted y yo no tenemos esa autoridad. Usted y yo somos guardados por la autoridad del Padre. Y note en este mismo versículo, dice, Padre Santo. Tendríamos que hablar de la santidad del Padre, pero ya ese es otro estudio. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Por eso les decía que en el capítulo, ya a la altura del 22 en adelante, que eso lo va a tratar otro hermano, habla de la unidad, pero aquí Cristo dice,
Todo esto que yo he hablado y que te pido que los guardes para que tengan unidad, para que sean uno. Usted ha cantado el coro, somos uno en el Señor. Hay hermanos que dicen somos unos en el Señor, somos uno en el Señor, que dice el coro. No unos, es uno. Específicamente, Cristo pide al Padre que los guarde para que sus discípulos tengan entre ellos la misma unidad que existe en la deidad. La unidad de la deidad, la unidad de la Trinidad, es el modelo y la base de la unidad de los cristianos. ¿En qué está basada, sustentada la unidad entre los creyentes? No es del pacto electoral, no, nuestro modelo es la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, para que sean uno, así como nosotros, de igual manera que nosotros. Hay que entender que la unidad de la Trinidad es perfecta, pero la de los humanos es imperfecta. Pero el anhelo del corazón de nosotros debe ser querer que nuestra unidad llegue a ser como la de la Trinidad. ¿Es eso posible aquí? No. ¿Debemos desencantarnos? No. Al contrario, ese debe ser nuestro aliciente, lo que nos debe animar a cada día buscar más y más la unidad entre nosotros. Pero está basada en la unidad del Padre, sustentada en la unidad del Padre, y ese es nuestro modelo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la de la Trinidad. Muchos quieren unidad a como dé lugar y como sea, pero la unidad de la deidad viene dada porque son uno en todo. La Trinidad está unida, tiene unidad, porque comparten la misma naturaleza, la misma esencia, poseen lo mismo, piensan lo mismo, todo en ellos es igual. En eso está basada la unidad de la Trinidad. Ahora, a nosotros la Biblia nos dice que debemos tener una misma mente y un mismo parecer, que dice 1 Corintios 1:10, vamos a buscarlo, que ahí está contenida esa idea. Ese versículo, lo recuerdo, fue un estudio dio el hermano César Cáceres Castillo hace muchos años. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Cuál es el criterio? Que tengamos una misma mente y un mismo parecer de manera perfecta. Que hablemos todos una misma cosa. ¿Hemos llegado nosotros a ese punto de hablar todos una misma cosa, tener una misma mente, un mismo parecer? No. ¿Debemos desistir? No. ¿Qué es lo que debemos hacer? Seguir buscando la unidad, pero debe ser la unidad creyendo, pensando y hablando lo mismo. Puede haber unidad entre personas que no hablan lo mismo, que no piensan igual y que no creen lo mismo. No, hermanos. La unidad no es a expensas de la verdad. Nosotros debemos estar unidos alrededor de la verdad, no renunciando a ella. Era lo que hablaba el hermano Amós en una actividad que hubo, coincidimos allí, que hay mucha gente hoy en día que lo que quiere es, bueno, nosotros los dos creemos esto, vamos a unirnos aquí. Bueno, esto no lo compartimos, bueno, vamos a dejar eso por allá. Vamos a olvidarnos de lo que no creemos y vamos a unirnos en base a lo que sí creemos. Hay un problema ahí. La Biblia dice que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. No. Eso es una unidad. Los que han leído el libro de Daniel saben cómo está unida la estatua. ¿De qué son los pies de la estatua que vio Daniel? En parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Es posible una unidad sólida entre hierro y barro? ¿Qué usted cree que va a pasar ahí? ¿Cuál es el más blandito? El barro.
se rompe, es una unidad humana. Hay gente que quiere que nosotros los cristianos tengamos unidad de hierro con barro. No, hermanos, no. Ahora, hay cosas que están en la palabra de Dios, doctrinas, se han dividido entre esenciales y no esenciales. Por ejemplo, nos vamos nosotros a poner a discutir si Cristo viene antes o después del milenio. Hay gente que no cree en el milenio. Yo creo que Cristo viene antes del milenio. Hay gente que no lo cree. Ahora, esas cosas no nos vamos a poner a discutir. Nosotros podemos trabajar con iglesias que hay cosas que ellos tienen una interpretación diferente a la de nosotros, pero en cosas esenciales de la gracia y de la fe no podemos trabajar con gente que no cree lo mismo. Una cosa es ser interdenominacionales y otra es ser ecuménicos. El ecuménico es el que se une a trabajar con cualquiera solo porque anda con la Biblia y menciona a Cristo. El interdenominacional es, ok, nosotros pertenecemos a la denominación bautista, ustedes no son bautistas, creemos lo mismo, en las doctrinas básicas estamos iguales. Hay cosas que no son esenciales para la salvación y la vida cristiana. En eso tenemos algunas diferencias, podemos unirnos a trabajar en algunas cosas, pero sabiendo que no creemos lo mismo. ¿Entienden la diferencia? Hay gente que dice que por qué todos los cristianos en Atomayor no nos unimos y formamos un gran concilio de cristianos. Porque aquí hay gente que no cree en la seguridad de la salvación, hay gente que no cree que solo Cristo salva, hay gente que no cree que somos salvos por gracia. No podemos trabajar con gente así, hermanos. Ahora, los cristianos, nosotros sí debemos estar unidos con todo el que cree lo que dice la Biblia. Ser uno. De hecho, hermanos, aunque no lo creamos, nosotros somos uno con todo el que es cristiano. Con todo el que es cristiano. ¿Por qué? Porque cuando Dios inspiró la Biblia, no vio denominación. La palabra de Dios es para cristianos. No importa el letrero que tenga su templo en el frente. Es para cristianos. Esa es otra cosa que debemos aclarar. La Biblia no es para incrédulos. Para los incrédulos es que se arrepientan y se conviertan. Porque hay gente que quiere que el incrédulo viva como cristiano. No, el que debe vivir como cristiano es el cristiano. La unidad no es renunciar a las convicciones para estar bien con el hombre. Es hablar lo mismo, pensar lo mismo, tener un mismo criterio, estar basados en la palabra de Dios y no en filosofías y criterios humanos. Si no se tiene la mente de Cristo y si cada uno vive como bien le parece, no puede haber unidad. En Romanos 15, versículos 5 y 6, la palabra de Dios nos dice que debemos tener el mismo sentir. Pero vamos a ver para que usted vea qué es lo que dice Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según ¿quién? Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿En base a cuál criterio es que debemos tener unidad? ¿Según quién? Cristo, según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para darle gloria al Padre. Todo lo que no sea según Cristo Jesús y que no le dé gloria al Padre, no debemos aceptarlo. No debemos aceptarlo. El criterio es según Cristo. Según Cristo. Cuando Cristo ofreció esta oración, no existían las denominaciones. Al ser protegidos del mundo, guardados por el Padre, nosotros vamos a estar unidos en un mismo deseo de servir y glorificar al Padre por medio del Hijo, dirigidos por el Espíritu Santo.
Hermano, ¿usted se imagina, usted cree? Yo no me imagino sentado en un culto en donde el predicador agarre, se quite el saco y comience a lanzárselo a todo el que está allí, y todo el que le dé el sacazo cae. Yo no me imagino eso, hermano. Yo me paro y me voy. Yo me paro y me voy. De hecho, una vez fui con un hermano a la inauguración de un templo que nos invitaron, y yo veo que sacan unos balsier, y cuando comenzaron ahí, eti bagaba y sie bagaiza papa muere. Yo le dije, bueno, hermano, vamos a ir saliendo. Yo le dije, vamos a sentarnos en la última fila, porque como yo no conozco esta iglesia, fue que un hermano nos invitó. Y así mismo fuimos deslizándonos hasta que llegamos a la puerta. Y hermano, el Señor no quería que nosotros fuéramos. Nosotros andábamos a un motor, mire, y pasó un aguacero así, por la carretera. No nos cayó una gota de agua. Pasó el aguacero así por enfrente. Y con todo y eso seguimos para allá. Nos paramos hasta que pasó el agua y seguimos. Ay, papá. Usted se imagina. Mire, hay gente que en lugar de dar gloria a Dios con lo que hacen, lo que sirven es de vituperio al nombre de Cristo, de insulto. Miren, no voy a llegar a... Hermano, lo último que yo he visto en que han cogido videos de esos cultos donde ponen al predicador como si fuera Goku. Hermano, unos cultos en donde el predicador comienza a tirarle cosas. Yo no sé qué es lo que le tira al público. Hermano, ¿usted se atreve a estar en un culto ahí, tranquilo? Usted sabe lo que han hecho, han editado esos videos donde él le está lanzando un kamehameha, un predicador. No, hermanos, no. Así no. Así no. Hermanos, el tiempo pasó. Yo quería llegar hasta el versículo 13. Si Dios lo permite, vamos a continuar el próximo domingo, pero hay que dejarlo hasta aquí ya. Yo espero que nosotros hayamos aprendido algo en esta mañana y que Dios haya sido glorificado. Si no ha sido así, ha sido mi culpa. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Si algo he hablado que no haya sido de tu agrado, perdón, Señor, y muéstramelo para no volver a hacerlo y decirlo en otra predicación. Oh Señor, es mi ruego que en esta mañana mis hermanos hayan sido edificados con tu palabra, con esta oración del Señor. Gracias, Padre, por pensar en nosotros cuando orabas. Gracias por haberle pedido al Padre que nos guardara. Gracias por habernos tenido en tu corazón esa noche antes de ser glorificado por medio de la crucifixión, por dar tu vida por nosotros. Gracias porque somos guardados bajo tu autoridad y somos posesión tuya, Señor. Y ayúdanos a ser uno, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Esa misma relación que tú tienes dentro de la Trinidad, nosotros podamos tenerla como hermanos. Pero todo bajo la palabra tuya, bajo la dirección del Espíritu Santo, según Cristo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.